Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarnos nuevamente. Eh, Muchísimas gracias por la invitación a compartir este mensaje. En esta ocasión me gustaría que estudiemos un personaje. Es uno de mis favoritos. eh, Me apasiona totalmente ver su vida y el Señor ha trabajado en gran manera a través de estos libros de la Biblia, y les estoy hablando del personaje de Timoteo. Así que me gustaría que vayan buscando sus Biblias y puedan ir abriendo en Primera de Timoteo. Vamos a ver acerca de este personaje. Lo primero que tenemos que saber es que Timoteo eh, fue una persona joven, no fue, digamos, alguien muy mayor. Entonces, la realidad es que cuando Pablo describe a Timoteo, se cree que aproximadamente Timoteo tendría alrededor de 33, 35, 38 años como mucho. Entonces, bueno, yo tengo 35 años, me siento muy identificado con Timoteo, eh, y sería ideal que pudiéramos conocer a través de la Biblia quién fue Timoteo. Entonces, Timoteo era de una ciudad llamada Licaónica, ¿sí? Una ciudad, Licaónica era como una especie de un barrio que estaba en la ciudad de Listra, perdón. Esta ciudad se encontraba en Asia Menor, ¿sí? Timoteo tenía a su padre que era griego y su madre era judía. Recuerden que en ese tiempo la nacionalidad para el judío era por vientre materno y no por procedencia paterna. Ahora lo que sí conocemos nosotros es que Timoteo había sido instruido en las escrituras y llegado a una edad, él se convirtió al cristianismo como su madre y su abuela.
El apóstol Pablo lo conoció a Timoteo durante su segundo viaje misionero y se convirtió prácticamente en un compañero de trabajo, ¿sí? Junto con Silas, con Lucas y algunos otros que iban con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. En el Nuevo Testamento se indica de que Timoteo viajó junto con Pablo y este prácticamente podríamos decir que Pablo era su mentor, era su discipulador, ¿sí? Y Pablo le confiaba las, las misiones más importantes a Timoteo. Entonces él es nombrado como el destinatario de la primera y segunda epístola de Timoteo que nosotros encontramos en nuestra Biblia. Cuando Pablo y Bernabé, por ejemplo, visitaron Listra, Pablo sanó a un cojo de crecimiento, lo que llevó a muchos de esos habitantes de la ciudad a aceptar las enseñanzas que ellos estaban proclamando. Y cuando regresó unos años más tarde con Silas, Timoteo, ya eran miembros respetables de la congregación cristiana, al igual que su abuela Loída y su madre Eunice. ¿Sí? Su madre y su abuela eran conocidas como eminentes por su amor, por su piedad, por su compasión, por su fe, ¿sí? Y Timoteo se había familiarizado desde muy chico con las escrituras. Recordemos que en ese tiempo circuncidaba lo que era el Antiguo Testamento y ya empezaba a ver algunas de las cartas. Y parece que era como de una naturaleza reservada y tímida Timoteo. El padre de Timoteo era griego y Timoteo no se había circuncidado. Entonces Pablo mucho más adelante lo va a circuncidar para asegurarse de que los otros judíos lo aceptaran, ¿sí? Y que cuando él pudiese presentar el Evangelio, esto no sea algo que se interponga entre el mensaje y su vida. Timoteo se convirtió en un discípulo de Pablo y más tarde, obviamente, era su compañero de trabajo en la predicación. Y alrededor del año 52, Pablo y Silas, junto con Timoteo, viajan a Macedonia, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, Agustín de Hipona realza el celo que ellos tenían, por ejemplo, por estos lugares, porque estaban dispuestos a abandonar su casa, su país, con tal de predicar el Evangelio y con tal de seguir al apóstol también. Entonces ellos estaban dispuestos a todo para participar de la pobreza, de los sufrimientos, y Timoteo pareciera haber tenido una salud débil, ¿sí? Por lo que Pablo lo anima a utilizar un poco de vino, por ejemplo, por causa de su estómago. Ahora, cuando Pablo llega a Atenas, Silas y Timoteo se quedaron durante algún tiempo en Berea y Tesalónica, antes de unirse a Pablo en Corinto. Y Timoteo aparece en la estancia de Pablo en Éfeso a finales del año 56 o a principios del año 57, y Pablo lo envió a Macedonia. ¿Sí? Timoteo llegó a Corinto justo después de que la primera epístola a los Corintios hubiese llegado a esa ciudad. Entonces la carta no fue bien recibida y Timoteo rápidamente regresó a Éfeso para informar de esto a Pablo. Y Timoteo estuvo con Pablo en Corinto durante el invierno del 57 y 58, cuando Pablo envió su carta a los romanos, por ejemplo. Timoteo también estaba con Pablo en Macedonia justo antes de la Pascua del año 58. Abandonó la ciudad antes de que Pablo llegara y lo esperara en Troas. ¿Sí? En el año 64 Pablo le deja en Éfeso para gobernar la iglesia de Éfeso. Entonces Timoteo aparece como coautor de Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y también de la carta a Filemón. Entonces Pablo escribió, por ejemplo, a los filipenses sobre Timoteo.
Y cuando Pablo estaba en la cárcel y en espera de su martirio, llamó a Timoteo, a su fiel amigo. Y Timoteo fue encarcelado al menos una vez durante el periodo de la escritura del Nuevo Testamento, ya que el autor de la epístola a los Hebreos menciona la liberación de Timoteo al final de la epístola. Entonces, es sumamente importante este personaje porque nosotros podemos ver a través de la vida de Timoteo un nexo entre los apóstoles y la iglesia que iba a continuar con los preceptos, con las enseñanzas, con la doctrina, ¿sí? Y también con la práctica que los apóstoles habían transmitido y obviamente lo que el Señor Jesús les dio. Entonces, hoy me gustaría compartir con ustedes algo puntual de la vida de Timoteo. Es que la gracia de Dios está manifestada a través de la vida de Timoteo. Este es el título de nuestro mensaje para hoy y me gustaría que tengas tu Biblia ahí en Primera de Timoteo y vamos a ver algunos pasajes. ¿Por qué? Porque Timoteo, lo que vamos a ver en estos pasajes es que no era una persona, como quien diría, valentonada, fuerte, sabia, con conocimiento y creído por sobre todas las cosas, que decía, bueno, yo voy a ir para adelante porque yo puedo, yo voy a poder hacer esto, sino que en realidad vemos la gracia de Dios manifestada a través de la vida de Timoteo, porque justamente se presentan algunas posibles debilidades que tiene Timoteo, ¿sí? Entonces, me gustaría que vayamos leyendo algunos textos y podamos nosotros ver que Timoteo tenía tres excusas. En primer lugar, podrían ser su ánimo. Fíjense, acá está el pasaje donde Pablo lo va a dejar a Timoteo en Éfeso. Y en el versículo 3 de primera de Timoteo, capítulo 1, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sabes qué? Lo primero que vemos como una posible excusa en la vida de Timoteo es su ánimo. ¿Por qué? Porque acá nos dice Pablo, cuando le escribe en la primera carta, que le tuvo que rogar a Timoteo para que él se quedase ahí. Le tuvo que rogar para que él tome la posta, por así decirlo, de un ministerio. Entonces, vemos que el ánimo de Timoteo podría ser decir, no, yo, ¿cómo me voy a hacer cargo yo de una iglesia? Yo la verdad que no me siento fuerte, no me siento, no podría confrontar, no puedo tener el ánimo que se necesita para desafiar a los hermanos, la verdad que no puedo infundir esperanza, la verdad que yo me imagino a Timoteo con esa personalidad. Entonces, ante un gran desafío, Timoteo dice, no, yo la realidad es que acá no me animo. Y Pablo dice, te rogué que te quedases en Éfeso, Dios te quería usar. Y Pablo, obviamente, trato de imaginarme la escena ahí, Pablo rogándole a Éfeso, Timoteo, no tengo a nadie más de confianza, no tengo a nadie más que sea totalmente consagrado, no tengo a nadie más que sea como vos para confiar esta tarea. Y Pablo lo deja a Timoteo ahí en Éfeso como encargado de la obra. En segundo lugar, su experiencia. Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Claro, Pablo le está dando consejos a Timoteo, pero ¿sabes qué? Si nos ponemos del otro lado del telón, podemos pensar en Timoteo ahí como diciendo, yo soy un joven. Imagínense que para la tradición judía se consideraba hombre más o menos a partir de los 40 años recién. Era un joven y
Timoteo acá lo que va a decir es, yo soy solamente un pequeño, ¿cómo voy a yo estar delante de los otros que son más avanzados en edad? No tengo experiencia, yo nunca estuve en una iglesia, no participaba de las sinagogas, mi papá era griego, ni siquiera me circuncidaron, no estoy dentro o relacionado con lo que eran las prácticas de los judíos en cuanto a las celebraciones de la fiesta. Yo no me puedo hacer cargo de una iglesia. Y sin embargo, Pablo lo anima y le dice que ninguno tenga en poco su juventud, sino que por el contrario, él se esfuerce por ser ejemplo, ¿sí?, de los demás hermanos. ¿Cómo? En lo que anda diciendo, en sus enseñanzas, en su palabra, ¿sí?, en su conducta, cómo se relaciona con otros hermanos, qué hábitos tiene y cuáles no, en su amor, en su espíritu. Eso tiene que ver con el carácter, ¿sí? Y también con la fe, con la pureza, con su santidad. Pablo le dice, demostrar, ¿sí?, que Cristo te domina por medio de esto. Pero hay una tercera aparente excusa que tenía Timoteo y que era su salud. Así que vos imaginate a Timoteo diciendo, yo no me siento capaz, yo no podría hacerlo. No tengo ánimo, no tengo el carácter para confrontar, para desafiar, para animar. Soy pequeño, soy chico, no tengo experiencia y encima de eso tengo una salud delicada. Mirá lo que dice Primera de Timoteo 5:23. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hago un paréntesis, hermanos y hermanas, esto no es que en la Biblia nos da riendas sueltas para las bebidas alcohólicas. Tenemos que situarnos en el contexto de esta época. ¿Qué pasaba? No existía lo que era el agua potable. No abrían una canilla y salía agua purificada. No tenían filtros, no había purificadores de agua como hoy eh, tenemos todos nosotros acceso. Sino que en ese momento vos agarrabas un vaso de agua y tenía muchísimos gérmenes, muchísimas bacterias, y, y entonces, ¿cómo hacían ellos para de alguna manera purificar? Claro, tenía una salud dedicada a Timoteo y necesitaba beber agua mezclada con vino. ¿Por qué? Porque el vino mataba todas estas bacterias, estos gérmenes, ¿sí? Y de alguna manera el agua que bebía Timoteo al mezclarse con vino era un poco más limpia, más pura. Entonces, por eso es esta recomendación que le da Pablo a Timoteo. Así que cierro el paréntesis con el tema de bebidas alcohólicas. Esto no es excusa. Lo que sí podemos pensar en la fragilidad de Timoteo a través de estos tres aspectos, ¿sí? Su ánimo, su experiencia y su salud. Y Timoteo puede decir, ay, yo voy a hacerme cargo de una obra y Pablo me está dejando acá la red, no puedo. Entonces, claro, Pablo le escribe las cartas a Timoteo para infundirle ánimo, para decirle cómo debe conducirse y también para darle advertencias, ¿sí? Ahora, la debilidad para un creyente, ¿sí?, es el escenario en el que Dios puede manifestar su poder de una manera más efectiva. Esto es una frase de John Stott, un escritor muy conocido, porque claro, cuando nosotros creemos que podemos hacer la tarea de Dios, no se hace evidente lo sobrenatural de Dios, del obrar de Dios, de la persona de Dios. Ahora, cuando, sin embargo, nosotros somos los débiles, los frágiles, ¿sí?, dice la palabra que Dios toma lo débil justamente para manifestar su poder, ¿sí?, y para que el mundo vea su gloria y vea su obrar a través de personas débiles. Ahora,
todos somos débiles, pero la realidad es que podemos tener un corazón orgulloso. Y Dios no va a usar a esas personas con esos problemas en el corazón, al menos hasta que lo resuelvan. Y ahora, vos fíjate que Timoteo estaba de la vereda enfrente. Timoteo estaba como diciendo, yo no puedo, yo no tengo experiencia y yo encima soy frágil, soy débil, no puedo. Bueno, Dios justamente a través de la vida de Timoteo quiere manifestar su gloria. ¿Cuál era la circunstancia o cómo eran los hermanos en ese momento? Fíjate, segunda de Timoteo capítulo 3. En el segundo libro que Pablo le escribe a Timoteo le va a dar una advertencia acerca de las personas y me gustaría que prestes mucha atención a este texto porque no está hablando de la gente del mundo, de los inconversos, de los que no se consagran o no siguen los caminos de Dios. Está hablando de personas de dentro de la iglesia, personas que se infiltraron en la congregación, ¿sí? Y da una breve descripción de ellos. Fíjate, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y sabes que es muy interesante que esa palabra peligroso ahí es como muy suave. La realidad es que la palabra que está escrita ahí vendría a ser como tiempos feroces. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, perdón, eh, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo, que tenía que evitar a estas personas. Y claro, después le dice, pero persiste tú, eh, perdón, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listria, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pablo le dice que siga ese tipo de conducta, que siga sus pasos. Porque claro, estas personas no iban a estar de acuerdo con el mensaje que le tenía que dar Timoteo, con la función que tenía que cumplir Timoteo. Estos hombres estaban ahí con la intención, con la mala intención de pervertir la iglesia. Entonces, la tarea que Pablo le encomendó a Timoteo en la iglesia de Éfeso fue confrontarlos, fue quedarse allí, enseñar la palabra como corresponde, la palabra, la sana doctrina, las sanas enseñanzas, porque había personas que lo que estaban queriendo hacer es decir, nosotros tenemos el Evangelio, pero necesitamos hacer algo más para alcanzar la salvación. Es decir, que le agregaban obras. Y claro, esa tarea, vos imaginate el perfil que vimos de Timoteo, él sintiéndose eh, con poco ánimo, sintiéndose inexperto, sintiéndose mal de salud, teniendo que encima lidiar con los problemas de la iglesia, con estos hombres. Entonces, Pablo lo que le va a decir es, mira, yo viví esto, vos seguís por el mismo camino. Este va a ser el panorama en el que te va a tocar llevar a cabo tu ministerio. Y quizás vos y yo hoy nos toca vivir en la misma situación. Vivimos en una sociedad totalmente oscura y pervertida por el pecado, en donde tenemos que llevar en alto la palabra de Dios y necesitamos confrontar a las personas con sus hechos. A ver, hoy es totalmente normal mirar pornografía, es totalmente normal coimear cuando te paran con el auto y no tenés los papeles en regla, es totalmente normal mentir porque llegar tarde al trabajo o por faltar al trabajo diciendo me enfermé. Hay un montón de pecados
se han convertido en algo natural de la sociedad, ¿sí? Y que muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos mirando, inclusive en la tele, de lo que estamos oyendo en las radios, y se filtran esas cosas en nuestras vidas. Y lamentablemente muchas veces somos nosotros esos hombres de los postreros días, porque todas esas cosas malas que vamos permitiendo en nuestras vidas, después ¿sabes a dónde las llevamos? A la iglesia del Señor de Jesucristo. Llevamos música, ritmos seculares, llevamos hábitos pecaminosos, y lo más triste de todo es que eso lo transmitimos a las próximas generaciones, nuestros hijos, sobrinos, nietos, y nos convertimos en estos hombres. Porque claro, para el judío los postreros días era un periodo indeterminado. La expresión que usa Pablo acá en los postreros días es desde que Cristo ascendió hasta que Él vuelva. Esto ya pasó en la iglesia del primer siglo, pero sigue pasando aún hoy. Entonces es muy lamentable que nosotros como iglesia eh, pensar que surgió una nueva generación de creyentes que pensamos que es posible estar bien con Cristo sin abandonar los hábitos o nuestra relación con aquello que nos gusta del mundo. Es muy lamentable esto, creer que puedo tener un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera. En la semana puedo hacer cualquier cosa, pero en los días de reunión yo me he visto de camisa y corbata. Es lamentable que podamos caer en este error de creer de que Dios nos mira solo en los momentos de culto, siendo que Dios está con nosotros todo el tiempo y ve absolutamente todo lo que hacemos. Entonces debemos tomar la posta que a través de las distintas personas que se han ocupado de preservar la sana enseñanza a lo largo de la historia, y llega el Evangelio hasta nosotros, y debemos vivirlo primeramente y también comunicarlo para que otros puedan conocer el mensaje de salvación. Ahora, ¿cómo se condujo Timoteo? Bueno, hubieron 3 consejos de Pablo que se convirtieron en sus prioridades. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que Timoteo recibe la carta con los consejos que Pablo le daba para saber cómo debía conducirse. Y esto nos habla de una conducta. La conducta del creyente debe ser reflejar las verdades de la palabra de Dios. Por eso dice, la iglesia es la columna, es el baluarte de la verdad, es el fundamento, es el centro. A veces personalmente me pregunto si nuestra sociedad no está tan oscura y tan caída en el pecado porque la iglesia realmente no cumple su función de alumbrar, de ser luz, de ser sal en la sociedad. Claro, muchas veces estamos tan cómodos nosotros en nuestras casas hoy, con el confinamiento, en otros tiempos en nuestras reuniones. Estábamos tan cómodos cantando, alabando, participando de la Santa Cena, pero claro, no nos animamos a ir al mundo a predicar el Evangelio y a involucrarnos en la vida de aquel que tiene problemas con adicciones, que tiene problemas matrimoniales, que tiene problemas de salud por
por la vejez, y no nos relacionamos con el mundo. Y obviamente nuestra verdad está siendo cada vez más tapada por las corrientes filosóficas de pensamientos, las ideologías que el sistema nos termina imponiendo, porque los creyentes estamos ahí quietitos y creemos que no tenemos un ánimo correcto, que somos jóvenes o que somos frágiles. Y sin embargo, nos pasa por arriba la sociedad. Y cada vez se corrompe más, cada vez se tolera más el pecado. Y acá Pablo le dice, en la iglesia tenés que conducirte de esta manera, de la manera que dice la palabra de Dios. Tenés que ser ejemplo de ella. Pero también se convirtió en su prioridad el hecho de retener esas enseñanzas. Mirá lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En este aspecto, la iglesia debemos retener las formas, ¿sí?, de las sanas palabras, es decir, la práctica, predicar el evangelio, involucrarnos en la vida de otras personas, enseñarles y transmitirles las enseñanzas que alguna vez recibimos nosotros. Y no hace falta ser un erudito, no hace falta haber ido a un instituto bíblico, obvio que sí, tenemos la posibilidad de hacerlo mucho mejor, porque más rico va a ser lo que vamos a compartir. Pero si nosotros hemos entendido el Evangelio, ya somos capaces de transmitir a otra persona. Si yo aprendí cómo debo orar, ya le puedo enseñar a otra persona cómo orar. Si yo entendí cómo leer la Biblia, ya puedo enseñar a otra persona a leer la Biblia. Y obviamente no debo descuidar mi comunión, es parte de mi conducta como creyente. Nosotros debemos mantener la fe, ¿sí?, que es las enseñanzas que nos dieron los apóstoles por medio de las escrituras, pero a su vez, fíjate que dice amor, es la parte práctica, porque yo no puedo amar solamente a mí mismo, debo amar a otros, debo amar a Dios, a su persona, debo amar su palabra, de leerla y relacionarme con su palabra y escuchar a Dios por medio de la palabra, pero debo relacionarme con las personas, porque es lo que el apóstol Juan escribe, dice, ¿cómo vamos a decir que amamos a otro, que amamos a Dios, que no lo vemos, si a otros que vemos no los amamos, no le manifestamos el amor, no se lo demostramos? Y de hecho el Señor mismo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán unos a otros. Debemos amar a las personas no solamente de la iglesia, ayudar a los hermanos que están en necesidad en un tiempo difícil, sino también ayudar a nuestra sociedad, ser luz y sal en nuestra sociedad, ser ejemplos. Y en tercer lugar, otra de las prioridades que se va a convertir para Timoteo es lo que dice ahí en 2 Timoteo 4, 1 al 5, donde Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Semejante presentación. Es como que Pablo le está diciendo a Timoteo, delante de estos testigos te estoy haciendo este encargo. El Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuál es ese encargo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué significa esto? Sencillamente, debo predicar cuando sea el tiempo y cuando no sea el tiempo. Cuando a la gente le guste y a la gente no le guste. Debo predicar cuando sea cómodo y cuando sea incómodo. Cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas. Pero a su vez debo reprender, debo exhortar con paciencia y con las enseñanzas de las Escrituras, no con mi pensamiento. Es muy interesante esto, ¿no? Porque claramente Pablo le escribe a Timoteo acá y le dice, haz obra de evangelista. Fíjate que no le está diciendo que él tenía el don de evangelista, sino que básicamente veo yo, y permítanme esta licencia, es una opinión personal, eh, creo que Pablo básicamente le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no hay excusas para no predicar el Evangelio. No importa si la sociedad está absolutamente corrompida por el pecado. No hay nadie que haya caído tan bajo como para que Dios no lo pueda rescatar. Tu tarea es predicar el Evangelio. No importa si tenés el don o no. No importa nada, absolutamente nada. Hace la obra de un evangelista. Predica el Evangelio en todo tiempo. Y después le dice, cumple tu ministerio. Porque ahí estaba el encargo que Timoteo tenía, confrontar a las personas que vimos que decía en el capítulo 3, esos hombres ávaros, amadores de sí mismos, intemperantes. Entonces, Timoteo toma estas tres verdades como una prioridad en su vida para desarrollar su ministerio. Y me hacía esta pregunta, ¿Dios se manifiesta a través de mi vida? Los últimos años de vida de Timoteo se desconocen. Sí hay escritores como Eusebio que nos narran, por ejemplo, cómo murió Timoteo. Se dice que en una procesión hacia una fiesta de la diosa Diana, Timoteo vio muchos de estos hombres que mencionan en el capítulo 3 involucrados y que en esta procesión obviamente se llevaba a cabo un libertinaje, un abuso de muchas cosas que a Dios no le gusta. Entonces Timoteo se para y los empieza a confrontar y empieza a predicar el Evangelio y a reprenderlos, y se dice que estos hombres de la iglesia empezaron a agitar a la muchedumbre y que comenzaron a golpearlo con palos y a apedrear a Timoteo y que Timoteo muere. Ahora, eso sucede y me encanta hacer esta conexión. Me gustaría que vayas al libro de Apocalipsis capítulo 2, donde si nos situamos en una línea de tiempo, esto sucede aproximadamente en el año 60, eh, cuando Timoteo está a cargo de la iglesia, y, y aproximadamente en el año 80, podríamos decir quizás un poquito menos, un poquito más, muere Timoteo. Y no llegan a pasar 20 años. Y en el mensaje que se le da al apóstol Juan acerca de la iglesia de Éfeso, es muy duro y es muy triste. Mira, vamos a leer 7 versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero es que no quisiera entrar en los detalles de las figuras, pero básicamente el mensaje es Cristo hablándole a la iglesia de Éfeso. Pensemos en 20 años después de la muerte de Timoteo, aquel que refrenaba el pecado, exhortando, enseñando, corrigiendo, predicando. Y me encanta pensar esto, no lo dice la Biblia, de que Timoteo muere un día y 20 años después llega la exhortación del Señor a la iglesia de Éfeso, diciendo: recordá las primeras obras y volvé a ellas. ¿Por qué? Porque dejaste tu primer amor, me dejaste a mí de lado. Y la realidad es que pensaba en esto, hermanos. ¿Qué pasaría si el que no estuviera más sería yo? ¿Se notaría la diferencia en mi iglesia, en mi casa, en mi barrio, con mis vecinos? ¿Estamos manifestando la gracia de Dios a través de nuestras vidas? ¿O solamente estamos, como es muy conocida la frase, calentando bancos? ¿Realmente Dios se manifiesta? ¿Va a haber alguna diferencia si es que nosotros nos ausentamos, ya sea que partamos a la presencia de Dios o nos toque abandonar nuestro ministerio e ir a otro lugar? ¿Va a haber una diferencia o va a ser como si nada? Así que, hermanos, los invito a meditar en esto a través del personaje de Timoteo en la Biblia, y que podamos acercarnos al Señor en oración y clamemos. Si necesitamos ponernos a cuenta con Él, que nos pongamos a cuenta y que tomemos estos principios para nuestras vidas y podamos ser como Él, alguien que predique el Evangelio, alguien que exhorte, que enseñe la verdad de la palabra de Dios. Y no importa si tenemos ganas o no tenemos ganas, que no importe si somos jóvenes o muy ancianos, que no importe si somos frágiles, porque la realidad es que en lo débil se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Pidámosle perdón si estuvimos viviendo así y comencemos a caminar distintos. Ese era el motivo de las cartas de Pablo a Timoteo. Para que sepamos cómo debemos conducir hasta que el Señor regrese. Dios los bendiga, hermanos. Abro el corazón
y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Gracias por la luz de hoy.
eternal, invisible pero real, a Él hoy tributámoslo, al único